Primer año de colegio. Me acuerdo que los profesores y que los preceptores y demás nos habían metido muchísimo, pero muchísimo miedo. Claro, el primer año del colegio nos habían comentado que si nos mandábamos alguna macana o si cometíamos algo que no deberíamos hacer o si hacíamos algo que no teníamos permitido hacer, nos íbamos a comer y nos íbamos a llevar el famoso informe. Tal vez no lo recuerdes como informe, capaz que vos tenías como sanción, memo algunos tenían, nombre completamente rarísimo, pero el punto en cuestión era que si te equivocabas o hacías algo que no tenías que hacer, seguramente te comías una sanción. A mí me llamaba muchísimo la atención esto y como consecuencia también me llamaba muchísimo miedo. Luego de un par de meses, y mejor dicho un par de años, vino el preceptor, vino el rector y dijo una frase que a mí me llegó muchísimo al corazón y que me dio también muchísimo miedo. Él dijo que si no llevábamos la libreta alguno de los días que teníamos clases, nos íbamos a comer un informe. Claro, yo súper asustado, no quería definitivamente que esto me pasara. Así que yo siempre asustado, agarraba la mochila, revisaba si tenía la libreta ahí presente y claro, por supuesto, siempre la tenía ahí, así que me iba tranquilo al colegio. En una determinada ocasión me pasó lo que ya era seguro que me iba a pasar. Llego al colegio, los preceptores piden la libreta y cuando quiero revisar la mochila, me doy cuenta de que la libreta no estaba. En ese momento mi mente entró en caos, yo entré en caos, me asusté completamente, claro, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a suceder. Porque es una cosa que no te conté, si yo me comía 3 informes, en teoría y entre comillas, me expulsaban del colegio. Tremendo miedo, claro, yo estaba muy asustado. Y no tenía la libreta, así que me iba a comer un informe, y recién comenzaba el año, me quedaban como 6 años más, ¿qué iba a hacer? Con un informe. Entonces, después de todo, terminó la jornada, terminó ese tiempo, yo súper preocupado por lo que iba a suceder y no terminó pasando nada. O sea, literalmente no me pusieron informes, no me dijeron nada, me dijeron tranqui, no pasa nada, no hay ningún problema. Claro, yo estaba súper preocupado porque pensaba que me iba a comer un informe y como consecuencia después de 2 más me iban a expulsar del colegio. Algo que definitivamente yo no quería. Ahora, te cuento esto porque hoy estaba reflexionando acerca de la preocupación, acerca de preocuparnos. Y es muy fuerte porque solemos preocuparnos por muchas cosas en la vida. Solemos preocuparnos tal vez por el dinero, por el trabajo. Vos y yo seguramente nos solemos preocupar por el día a día, porque tal vez no llegas con los alimentos, porque tal vez tenés problemas en el laburo, porque tal vez tenés problemas de relaciones como vos y yo seguramente tenemos durante todos los trayectos de la vida. Y nos solemos preocupar por muchísimas cosas. Quizás se te pinchó la rueda del auto, la rueda de la bici, se te rompió el ventilador, se te rompió el celular y llega la preocupación. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a resolver? Estoy preocupado. Tengo que admitir que yo me preocupo muchísimo. Y hoy me preocupé por una cosa en particular que estoy armando una especie de rig y demás. Después te voy a contar un poquito en detalle, pero estaba un poquito preocupado. Y es que la preocupación es el peor enemigo de todos. Y de hecho, hay una persona que considero yo que fue la más trascendente a nivel mundial, de hecho para toda la historia, que una vez dijo unas palabras que hoy en día siguen marcando mi corazón por completo. Él justamente estaba hablando acerca de la preocupación. Mirá lo que dice: así que no se preocupen por nada. Y luego dice: así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. No se preocupen por nada. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y me gusta porque reafirma acerca de esto, que no te preocupes por lo que va a suceder mañana. Apenas leí esto me llamó muchísimo la atención porque comencé a pensar y a decir, ok, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no me tengo que ocupar del futuro? ¿No me tengo que ocupar de lo que va a suceder en mi vida? No, claro, por supuesto que no. Y es que la preocupación en sí es mala por el simple hecho de lo que significa. ¿Sabes lo que significa preocupación?
Preocupación significa ocuparse antes de tiempo. Eso significa preocuparse. Preocuparse antes de tiempo. Ocuparse antes de tiempo. Y esto es completamente horrible en la vida de cada uno de nosotros, porque nos estamos ocupando de algo que todavía no deberíamos ocuparnos. Y como consecuencia estamos utilizando tiempo que lo estamos gastando por cosas que no deberíamos preocuparnos. Me anoté una frase que me llamó muchísimo la atención, y es que la preocupación del mañana no permite resolver los problemas del hoy. Lo repito otra vez. La preocupación del mañana no permite resolver los problemas del hoy. Claro, porque el preocuparte permite que te ocupes del mañana y te saca tiempo y te roba el tiempo de preocuparte, o mejor dicho, de ocuparte del hoy. Cuando te preocupas por el mañana, no te ocupas del hoy. Y como consecuencia, perdés el mañana y perdés el hoy. En pocas palabras, perdemos el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para poder resolver esto de nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para poder trabajarlo? ¿Cómo hacemos para cambiar estas circunstancias? Termino con esto. Hay una historia que me llamó muchísimo la atención. Es acerca de un hombre, en este caso era un carpintero. Trabajaba en una casa. En cierta ocasión viene un hombre, lo contrata al carpintero para poder desarrollar un par de tareas en la casa que estaba emprendiendo. En un momento determinado, el hombre se da cuenta de que el carpintero tenía muchísimos problemas a la hora de la carpintería y demás, pero cuando llegaba el otro día, el muchacho era completamente diferente. Es decir, que la preocupación que tenía al otro día, luego se iba, perdón. Entonces este hombre dijo, ok, tengo que descubrir cómo es que hace esto, cómo es que no se preocupa, cómo es que trabaja, cómo es que lidia con esto. Así que lo acompañó a la casa. Y el hombre, cuando llega a la casa del carpintero, se da cuenta de que hace un acto completamente extraño. Dice que abraza un árbol. Escucha bien, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Abraza un árbol. El carpintero abraza un árbol. Y al momento en que abraza el árbol, dice que entran a cenar, dice que entran a comer. Y este hombre que lo acompañó, el dueño de la casa, le preocupa, le pregunta, ¿por qué abrazaste el árbol? ¿Qué pasó? Y luego le reafirma, y luego le pregunta otra vez, porque cuando abrazaste el árbol me di cuenta de que fuiste una persona completamente diferente. ¿Qué fue lo que sucedió en vos? Y este hombre dice unas palabras que a mí me llamaron muchísimo la atención. Y es que dice, no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Es decir, que no tengo la posibilidad de evitar las circunstancias difíciles de la vida o las circunstancias difíciles del trabajo, pero de ninguna forma voy a permitir que esto lo lleve a mi casa. Y luego termina con esto. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día antes. En pocas palabras, este hombre aprendió una lección completamente indispensable para la vida de cualquier persona. Y es que la preocupación es el peor enemigo del ser humano. Y este hombre aprendió la lección, que lo que sucede en la vida cotidiana, que los problemas de la vida cotidiana solamente se quedan en ese día. Y cuando llego a casa voy a hacer todo lo posible para desligarme de eso. Porque en definitiva, después de que llegue la noche y después de que comience el otro día, nos va a pasar exactamente lo mismo de este muchacho. Él dijo, lo interesante es que cada mañana encuentro menos, es decir, cada día que me levanto, encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día antes. Termino con esto. ¿No será que nos estamos preocupando de más? Yo creo que la lección sería menos preocupación y ocuparnos más. ¿De qué? De las circunstancias. En pocas palabras, tenemos que hacer lo mejor que está a nuestro alcance, cada día. Ser nuestra mejor versión y hacer todo lo posible para, en vez de preocuparnos, ocuparnos de las circunstancias. ¿Hay problemas en el laburo? Ocupémonos de eso, pero no nos preocupemos. ¿Hay problemas en casa? Ocupémonos de eso, pero no nos preocupemos. ¿Hay problemas en la vida? Ocupémonos de eso, pero no nos preocupemos.
menos te preocupes por el mañana, porque el mañana viene con su propio afán, el mañana viene con su propio problema. Si nos queremos desligar del problema, no vamos a poder. La única solución es ocuparnos de ello y ver y lograr y encontrar la salida para poder salir de esa circunstancia. Probémoslo, porque después de todo, no hay nada que perder.